En 1903, un albañil inmigrante que trabajaba largas jornadas en la construcción de las grandes ciudades alimentaba a su familia de 9 miembros con apenas unas monedas al día. Durante 2 años enteros preparó la misma olla de legumbres y verduras amargas cada noche. Sus hijos crecieron fuertes, con la energía suficiente para levantar las infraestructuras que hoy sostienen nuestro entorno moderno. Ese plato humilde, nacido de la más pura necesidad, es solo el comienzo de una historia que compartimos todos. Hoy en día, entramos al supermercado y nos encontramos con estanterías repletas de soluciones instantáneas, platos precocinados y envases de plástico que prometen ahorrarnos tiempo, pero que a cambio nos van despojando silenciosamente de un conocimiento milenario. Nos han vendido la idea de que cocinar es una carga, una tarea pesada de la que debemos liberarnos mediante el consumo rápido. Sin embargo, lo que realmente estamos perdiendo es la asombrosa capacidad de transformar los ingredientes más básicos y económicos en comidas extraordinarias que nutren el cuerpo y reconfortan el alma. A lo largo de este video vamos a desenterrar un tesoro oculto en la memoria de nuestros abuelos. Una lista de preparaciones esenciales que cruzaron fronteras y superaron crisis económicas en las mentes de personas que muchas veces no sabían leer ni escribir, pero que entendían perfectamente el valor de la tierra y del ingenio en la cocina. Al final de este viaje, no solo descubrirás cómo recrear estos platos míticos por una fracción de lo que cuesta un menú moderno, sino que aprenderás las técnicas fundamentales para maximizar tu presupuesto semanal, erradicar el desperdicio de alimentos en tu hogar y redescubrir el verdadero placer de la comida real, honesta y con historia. Si te apasiona descubrir los secretos mejor guardados de la cocina de antes y quieres aprender a comer como un rey, gastando como un mendigo, dale al botón de suscribirse y acompáñanos en este conteo. Para entender la magnitud de estas recetas, debemos hacer un viaje en el tiempo hacia aquellas épocas de escasez donde la geografía y el ingenio doméstico dictaban el menú diario. En el contexto de la península ibérica y el Mediterráneo, la cocina de subsistencia no era una moda ni una elección dietética. Era pura matemática de supervivencia. Las familias se agrupaban en torno a fogones modestos, adaptando las tradiciones culinarias a lo que la tierra ofrecía en cada estación y a lo que los mercados locales descartaban o vendían por casi nada. Esta cocina histórica se puede clasificar en 3 grandes pilares que definen su naturaleza. En primer lugar, tenemos los platos basados en el aprovechamiento absoluto del pan. El pan no era un simple acompañamiento, sino la base calórica y el vehículo de sabor de la semana. Un pan que jamás se tiraba, sino que se transformaba al ganar dureza. En segundo lugar, encontramos las combinaciones de legumbres y verduras de huerto o recolección silvestre, un binomio perfecto que aportaba proteínas completas, hierro y fibra, sin necesidad de tocar un solo gramo de carne. Por último, están las recetas que daban protagonismo a los cortes y productos menospreciados por las clases acomodadas, como la casquería, los pescados azules pequeños en conserva o las partes del animal que los carniceros solían desechar. La gran diferencia entre aquella cocina de las abuelas y nuestra gastronomía actual no radica en los ingredientes, sino en la técnica y el tiempo invertido. Mientras que hoy dependemos de potentes potenciadores de sabor artificiales y grasas añadidas para que la comida rápida sea palatable, la cocina tradicional lograba la excelencia mediante procesos lentos, el dorado minucioso del ajo, el pochado prolongado de las verduras para extraer sus azúcares naturales, y el uso inteligente del agua de cocción almidonada para ligar salsas aterciopeladas. Aquellas mujeres y hombres no sabían de bioquímica molecular, pero dominaban el arte de la emulsión y el equilibrio de texturas a la perfección, logrando que unos pocos céntimos rindieran como un banquete familiar. Analice en detalle la magia de estos platos que han resistido el paso de las décadas y que hoy en día los restaurantes de moda intentan vendernos a precios desorbitados. Empecemos por la ensalada de pan viejo y tomates maduros, conocida tradicionalmente como el panzanella o las variantes locales de migas y ensaladillas de pan.
El secreto aquí es puramente físico. El pan duro y rústico, cortado o rasgado a mano, se convierte en una esponja sedienta que absorbe el jugo ácido y dulce del tomate maduro, el aceite de oliva virgen y un toque de vinagre. Tras reposar 20 minutos, la textura cambia por completo. Deja de ser un trozo de pan seco para transformarse en un bocado tierno pero con mordida, donde la cebolla cortada fina aporta el toque crujiente. Pasemos a la pasta con ajo y aceite, un monumento a la sencillez donde el ajo laminado se cocina a fuego tan lento que se confita, volviéndose dulce y untuoso en lugar de amargo, potenciado por apenas unas briznas de guindilla seca. Al añadir el agua del hervor de la pasta, rica en almidón, se genera una emulsión mágica que recubre cada filamento sin necesidad de usar natas ni quesos caros. ¿Qué decir del revuelto de huevos con pimientos fritos de la huerta, donde los pimientos se cocinan hasta colapsar en cintas dulces y sedosas antes de recibir los huevos, que se cuajan suavemente para mantener una textura jugosa que exige ser rebañada con pan? En el terreno de los platos de cuchara, la sopa de legumbres con verduras amargas, como la escarola o las acelgas, demuestra cómo el amargor vegetal estimula las papilas y contrasta de forma brillante con la cremosidad de unas alubias blancas cocidas a fuego lento. Incluso el uso de ingredientes olvidados como las patas de pollo para el caldo o la tripa guisada revela una textura gelatinosa y un fondo de sabor tan denso y reconfortante que ningún cubito de caldo industrial podría imitar jamás. Son platos que apuestan por el contraste de lo crujiente y lo meloso, de lo ácido y lo graso, demostrando que la complejidad del sabor no se compra con dinero, sino con paciencia. Traer esta filosofía a nuestra rutina del siglo XXI no solo es posible, sino que es la mejor estrategia para comer de forma espectacular, reduciendo a la mitad tu presupuesto mensual. El primer paso para replicar estos platos en casa es cambiar tu forma de comprar. Redescubre la sección de legumbres secas. 1 kilo de garbanzos o alubias secas cuesta una fracción de las versiones cocidas en bote, y al cocinarlas tú mismo con una hoja de laurel y unos dientes de ajo, obtendrás un caldo de cocción que es oro líquido para ligar tus platos. El segundo gran pilar es el aprovechamiento del pan. Nunca tires una barra sobrante, almacénala, rásgala para ensaladas de tomate o ráyala grueso para tostarla en una sartén con aceite y ajo, creando el sustituto perfecto al queso rallado para tus platos de pasta. Uno de los errores más frecuentes al intentar cocinar así es la paciencia. Si subes demasiado el fuego al dorar el ajo, este se quemará y amargará todo el plato. El ajo debe bailar suavemente en el aceite para transmitir su aroma. Otro fallo común es desechar los vegetales que empiezan a arrugarse en el cajón de la nevera. Esos tomates blandos son precisamente los mejores para una salsa intensa o para empapar el pan duro. Y esas verduras de hoja, un poco mustias, reviven por completo al ser hervidas en un buen potaje. No busques la perfección estética en los cortes. La cocina tradicional es rústica. Los trozos grandes permiten que cada ingrediente conserve su identidad en el plato. Para ahorrar de verdad, acostúmbrate a cocinar en grandes cantidades platos como el minestrone o los estofados de legumbres. Estos platos no solo aguantan a la perfección en la nevera, sino que, como bien sabían nuestras abuelas, asientan sus sabores y están infinitamente más sabrosos al día siguiente, cuando los almidones y los jugos se han fusionado por completo. Para resumir nuestra lección de hoy y asegurarte de que transformas este conocimiento histórico en acción inmediata dentro de tu cocina, aquí tienes tu hoja de ruta esencial. Primero, la regla de oro. El pan duro es un ingrediente, jamás un residuo. Segundo, domina la técnica del fuego lento. El control de la temperatura con el ajo y el aceite es la base de la mitad de los platos más sabrosos del mundo. Tercero, reintroduce las legumbres secas y aprovecha siempre su agua de cocción para dar cuerpo a tus salsas y sopas. Cuarto, no le temas al amargor de las verduras silvestres o de temporada. Son el equilibrio perfecto para los carbohidratos económicos. Y quinto, recupera el hábito de sentarte a la mesa, sin pantallas, para disfrutar de la comida y de la conversación. Al final, estos 30 platos nos enseñan que la verdadera soberanía alimentaria no depende del tamaño de nuestra cartera,
sino de nuestra disposición a encender el fuego y dedicarle 20 minutos de cuidado a los ingredientes correctos. Hemos cambiado siglos de sabiduría culinaria por la comodidad inmediata de un microondas, pero el camino de vuelta a casa está en nuestra mano, y empieza en la próxima cena. Ahora me interesa conocer tu historia y la de tu familia, porque es ahí donde vive este legado. Déjame un comentario contándome, ¿cuál de estos platos económicos y tradicionales se preparaba en tu casa cuando eras pequeño? ¿Eres de los que aún conserva el hábito de aprovechar el pan duro o te animarías a probar la pasta con migas crujientes esta misma semana? Los leo a todos abajo en la sección de comentarios. Para comprender la magnitud de estas recetas, debemos hacer un viaje en el tiempo hacia aquellas décadas de escasez donde la geografía de la península y el ingenio doméstico dictaban el menú diario. En el contexto español, la cocina de subsistencia no era una moda ni una elección dietética. Era pura matemática de supervivencia en los años más duros del siglo pasado. Las familias se agrupaban en torno a fogones, modestos en corrales, pueblos y cocinas de carbón urbanas, adaptando las tradiciones culinarias a lo que la tierra ofrecía en cada estación o a lo que los mercados locales vendían por casi nada. Esta cocina histórica española se puede clasificar en 3 grandes pilares que definen su naturaleza. En primer lugar, tenemos los platos basados en el aprovechamiento absoluto del pan. En la España rural y de posguerra, el pan no era un simple acompañamiento, sino el pilar calórico de la semana, un alimento sagrado que jamás se tiraba, sino que se transformaba al ganar dureza en migas, sopas de ajo o torrijas. En segundo lugar, encontramos las combinaciones de legumbres y verduras de huerto o recolección silvestre. Un binomio perfecto que aportaba proteínas completas, hierro y fibra sin necesidad de tocar un solo gramo de carne, dando origen a los potajes de vigilia y las ollas de pueblo. Por último, están las recetas que daban protagonismo a los cortes menospreciados, como la casquería, los pescados azules pequeños en salazón, o las partes del animal que el carnicero solían descartar, transformadas en callos. Asaduras o caldos densos. La gran diferencia entre aquella cocina de nuestras abuelas y nuestra gastronomía actual no radica en la calidad de los ingredientes, sino en la técnica y el tiempo invertido. Mientras que hoy dependemos de potentes potenciadores de sabor artificiales y grasas añadidas para que la comida rápida sea palatable, la cocina tradicional española lograba la excelencia mediante procesos lentos. El dorado minucioso del diente de ajo, el pochado prolongado de la cebolla para extraer sus azúcares naturales mediante el sofrito, y el uso inteligente del agua de cocción almidonada para ligar los caldos. Aquellas mujeres no sabían de bioquímica molecular, pero dominaban el arte de la emulsión y el equilibrio de texturas a la perfección, logrando que unos pocos céntimos rindieran como un auténtico banquete familiar. Analicemos en detalle la magia de estos platos que han resistido el paso de las décadas en nuestra tierra y que hoy en día la alta cocina intenta vendernos a precios desorbitados. Empecemos por el uso del pan sentado en las ensaladas y sopas frías del sur, como el auténtico gazpacho de mortero o el rústico pipirrana. El tzatziki es puramente físico. El pan duro de hogaza, majado a mano con un poco de sal y aceite de oliva, se convierte en una esponja sedienta que absorbe el jugo ácido y dulce de los tomates maduros de huerto. Tras reposar, la textura cambia por completo. Deja de ser un trozo de pan seco para transformarse en una crema untuosa y densa, con un sutil equilibrio entre la frescura del pepino y el toque crujiente de la cebolla. Pasemos a las míticas sopas de ajo castellanas, un monumento a la sencillez donde el diente de ajo laminado se cocina a fuego tan lento en manteca o aceite que se confita, volviéndose dulce en lugar de amargo, potenciado por apenas una pizca de pimentón de la Vera. Al añadir el agua y las rebanadas de pan duro, el almidón se libera y crea un caldo ligado, reconfortante y espeso, coronado a veces con un huevo que se cuaja con el calor residual de la cazuela de barro. ¿Qué decir del revuelto de corral con pimientos morrones o de la clásica tortilla de pasados por agua, donde los vegetales un poco arrugados se cocinan hasta colapsar en cintas dulces y sedosas antes de recibir el huevo?
exigiendo ser rebañados hasta dejar el plato limpio. En el terreno de los platos de cuchara, los potajes de alubias con escarola o acelgas demuestran cómo el amargor vegetal estimula las papilas y contrasta de forma brillante con la cremosidad de la legumbre cocida a fuego lento. Incluso el uso de ingredientes hoy olvidados, como los menudillos de pollo para el caldo o los callos a la madrileña con su salsa de casquería, revela una textura gelatinosa y un fondo de sabor tan denso que ningún cubito industrial podría imitar jamás. Tampoco podemos olvidar las migas de pastor, donde las sobras de pan se humedecen y se tuestan pacientemente con ajos y cebo hasta quedar sueltas, crujientes por fuera y tiernas por dentro. Son platos que apuestan por el contraste de lo crujiente y lo meloso, de lo ácido y lo graso, demostrando que la complejidad del sabor en la mesa española no se compraba con dinero, sino con la paciencia y el conocimiento de nuestras abuelas. Traer esta filosofía a nuestra rutina actual no solo es posible, sino que es la mejor estrategia para comer de forma espectacular, reduciendo a la mitad tu presupuesto mensual. El primer paso para replicar estos platos tradicionales en casa es cambiar tu forma de comprar. Redescubre la sección de legumbres secas. 1 kilo de garbanzos castellanos o de alubias blancas cuesta una fracción de las versiones cocidas en bote y, al cocinarlas tú mismo con una hoja de laurel, una cebolla entera y unos dientes de ajo, obtendrás un caldo de cocción que es oro líquido para ligar tus platos. El segundo gran pilar es el aprovechamiento absoluto del pan de hogaza. Nunca tires una barra sobrante. Almacénala en una bolsa de tela y cuando esté dura, utilízala para picar tus propias sopas de ajo o ráyala grueso para tostarla en una sartén con aceite de oliva virgen extra y un toque de pimentón, creando un sustituto crujiente y lleno de sabor que corona un plato de pasta o verdura igual de bien que un queso caro. Uno de los errores más frecuentes al intentar cocinar así es la impaciencia con el sofrito. Si subes demasiado el fuego al dorar el ajo o la cebolla, se quemarán y amargarán todo el guiso. El secreto español es el pochado lento, dejando que los azúcares naturales del vegetal caramelicen con su propio jugo. Otro fallo común es desechar las verduras que empiezan a arrugarse en el cajón de la nevera. Esos tomates blandos son precisamente los mejores para un buen sofrito base o para restregar en el pan, y las hojas exteriores de las acelgas o la escarola reviven por completo al ser hervidas en un potaje. No busques la perfección estética en los cortes. La cocina tradicional es rústica, y los trozos generosos permiten que cada ingrediente conserve su identidad y su textura. Para ahorrar de verdad, acostúmbrate a cocinar en grandes cantidades platos de cuchara. Estos estofados no solo aguantan a la perfección en la nevera durante 3 o 4 días, sino que, como bien sabían nuestras abuelas, asientan sus sabores y están infinitamente más sabrosos al día siguiente, cuando los almidones y los jugos se han fusionado por completo. Almacénalos en recipientes herméticos de vidrio y verás cómo una sola tarde en la cocina te soluciona las cenas de media semana por unos pocos euros. Para resumir nuestra lección de hoy y asegurarte de que transformas este conocimiento histórico en acción inmediata dentro de tu propia cocina, hemos preparado una hoja de ruta esencial. Tu mini checklist para recuperar la soberanía en la mesa empieza con 5 pautas muy sencillas pero contundentes. Primero, la regla de oro. El pan duro es un ingrediente versátil y valioso, jamás un residuo para la basura. Segundo, domina la técnica del sofrito a fuego lento. El control de la temperatura con el ajo, la cebolla y el aceite de oliva es la base irreemplazable de nuestra gastronomía. Tercero, reintroduce las legumbres secas en tu despensa y aprovecha siempre su agua de cocción almidonada para dar un cuerpo espectacular a tus caldos. Cuarto, no le temas al toque amargo o rústico de las verduras de temporada como la escarola o las acelgas. Son el contrapunto perfecto para los platos económicos. Y quinto, recupera el hábito de sentarte a la mesa con los tuyos, sin pantallas de por medio, para disfrutar de la comida y de la conversación compartida. Al final, estos platos tradicionales nos demuestran que comer bien no depende del tamaño de nuestra cartera,
sino de nuestra disposición a encender el fuego y dedicarle un poco de atención y cuidado a los ingredientes correctos. Hemos cambiado siglos de sabiduría culinaria por la comodidad artificial de los platos listos para calentar. Pero el camino de vuelta a la comida real está al alcance de tu mano y puede empezar esta misma noche. Ahora me interesa conocer tu historia, porque es hogares donde sigue vivo este maravilloso legado. Déjame un comentario contándome. ¿Cuál de estos platos de subsistencia o secretos de la abuela se preparaba en tu casa cuando eras pequeño? ¿Eres de los que aún mantiene viva la tradición de hacer sopas de ajo con el pan que sobra? ¿O te vas a atrever a probar el potaje de legumbres, con verduras esta misma semana? Los leo a todos aquí abajo. Buen provecho y nos vemos en el próximo episodio.